Ya. Buenas noches, profesor. A continuación le voy a explicar un poco sobre la estructura del trabajo de investigación de la materia taller de investigación 1. Lo realizamos yo y mi compañero Murillo, y yo estoy presentando el trabajo en este momento en el video. Soy Carlos Maclay Pulido Ruiz. En la información igual ya tiene el archivo. Vamos a hablar un poco, aquí tenemos el índice. Como podemos ver, empezaríamos por la introducción, donde en esta investigación explicamos un poco de lo que realizamos en esta misma sobre los proyectos y beneficios de las energías renovables y algunos proyectos que ya hay implementados en Mexicali y otros que se están planeando, así como una serie de encuestas. Y podemos ver varias formas de disminuir el dióxido de carbono que provoca las energías, así como se toman en cuenta algunos aumentos de demanda de las investigaciones de los datos y de los proyectos que tenemos. Pasaríamos a la siguiente parte. Sería uno de los antecedentes del programa. Principalmente aquí explicamos que la región integrada por los países del SICA es el sistema de integración centroamericano. Esto abarca una serie de países y estados que tienen una cierta participación en los problemas ambientales, tanto en beneficios proyectos como alguna disminución de... tenemos aquí, por ejemplo, que con un grupo prácticamente de los países miembros solo son responsables el 4.72% de las emisiones globales de dióxido de carbono acumulados. En un periodo del 1900 y el 2005 tenemos una serie de estadísticas y cierta información de los proyectos mismos y la investigación refiriendo a varias regiones. Sin embargo, en esta investigación nos enfocamos mayormente en el área de la región de Mexicali, aquí donde radicamos. Pasaríamos un poco más abajo, donde realizamos el planteamiento del problema. Aquí ponemos una serie de datos e información, donde explicamos principalmente que existe una gran cantidad de energías renovables en Mexicali. Sin embargo, algunas ya están siendo utilizadas y hay algunas que no se le está sacando el provecho correspondiente. Aquí viene alguna información, como algunos ejemplos, que tenemos como por ejemplo algunas fuentes no renovables de energía solo son utilizables una vez. En esta misma investigación queremos aclarar lo que son los proyectos de energía no renovables y los que son renovables mismos. Veamos un poco más abajo. Tenemos algunos de los objetivos de la investigación general en sí. En lo largo vamos a hablar un poco de los objetivos generales, que es como mencionaba, que la gente conozca qué es una energía renovable correctamente, tanto sus principios y bases fundamentales, y diferenciarlos de las no renovables, así como identificar algunos de los tipos de energía que podemos implementar en Mexicali en el futuro, que ya se están desarrollando, y explicando algunos o con los datos correspondientes de algunos que ya están siendo utilizados o dejaron de utilizarse mismo. Vamos a ir un poco más abajo. Igual tenemos una serie de planteación sobre cómo ayudar a la utilización de las energías renovables mismas. Aquí tenemos otro apartado que nos habla sobre la formulación de hipótesis o supuestos. La hipótesis generalmente de las energías renovables serían aquellas que difícilmente podrían agotar o podrían regenerarse. Estas mismas nos van a ayudar tanto en el impacto del medio ambiente y las energías no renovables, que como no las dejaríamos de utilizar tanto y aprovechando las que son renovables, generaría menos disfunciones en el medio ambiente, tanto podría ser la contaminación por gases, como la geotérmica, y todo eso son muchos beneficios. Como podemos ver en ciertas áreas de Mexicali ya tenemos varios paneles solares, así como en el Camino de la Rumorosa y ese estilo de, digamos, áreas. Tenemos los que son los postes eólicos, los que generan más energía. Bien, aquí tenemos una justificación de la investigación. Aquí, como explicamos, básicamente decimos lo que serían las energías renovables, que son las bases para el futuro, ya que utilizar las no renovables se lleva a cabo el agotamiento de ciertos recursos, como mencionaba, así como los daños al mismo ambiente. Lo que buscamos es sustituir generalmente o la mayoría de estas ciertas energías para que esto disminuya mismo y sean más áreas más limpias y evitar el aumento de la contaminación. Vamos a ir un poco más abajo. Igual mismo aquí englobado lo que sería el área de Mexicali y nuestra región. Aquí tenemos una foto, como le mencionaba, de los postes eólicos que nos marca las energías aquí en el área. Muy bien, aquí empezaríamos con el área del marco teórico, donde dejamos reflejado principalmente el significado de energía, igual como la energía renovable. Y principalmente energía es la capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo y que se miden en julios o joules. La energía renovable son cuyas fuentes se presentan de la naturaleza en modo continuo, así como prácticamente inagotable. Otro ejemplo básico podría ser la hidráulica, la solar, la eólica. Y una energía no renovable son aquellas cuando se presentan en la naturaleza que se llegan a acabar, por ejemplo, energías provenientes del carbón, la natural, nucleares, de ese tipo de cosas. Aquí comenzaríamos con las bases teóricas, donde estamos reescribiendo muchos de los procedimientos
principales arraigados del sector energético. Vamos a ir un poco más abajo donde comenzamos a hablar de las ciertas investigaciones que se realizan, así como unas leyes que se han financiado en este transcurso del tiempo, como esta que fue en el 2008, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, en sus siglas la ERT. Bien, aquí tenemos un poco más de investigación y vamos de unas fechas a otras dependiendo en cuánto comienza una investigación y cuándo termina otra. Aquí teníamos una que comenzaba en el 2002, sin embargo aquí arribita estamos un poco más, dado que sacamos información del diario oficial de la Federación. Y vamos a ir un poco más aquí en las bases, aquí vamos un poco más para Mexicali. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de las que estamos utilizando. Mayormente ahorita en la actualidad utilizamos las que son la energía solar fotovoltaica. Esta la utilizamos con placas de semiconductores que se excitan con la radiación solar, produciendo energía eléctrica. Otra que utilizamos aquí mismo sería la energía solar termoeléctrica. Esta la utilizamos mediante la metodología se produce energía eléctrica con un ciclo termodinámico convencional. A partir de un fluido calentado por el sol, es decir, se reemplaza la ignición de un combustible fósil por el calor extraído de los rayos solares, así sustituyendo el combustible fósil. Aquí podemos ver un poco más de información de dicho proyecto y más datos sobre las leyes y la investigación y las comparaciones que se realizaron conforme al cambio de las ciertas energías. Vamos a ir un poco más abajo. Como le mencionaba, aquí viene un poco más específico ya en Mexicali. Apenas comienza el uso de las instalaciones fotovoltaicas en zonas residenciales. Sobre este tema, como podemos ver en ciertas áreas de privadas o casas grandes, algunas personas ya optan por ese estilo de ahorrar energía, poniendo paneles solares sobre su domicilio. Aquí viene un poco más de información que investigamos y llevamos a cabo conforme a las energías no renovables, como puede ser, por ejemplo, tenemos la información o cifras de Pemex y la CFE, así como los proyectos mismos en los cuales se está trabajando. Tenemos otra serie de información y datos que comparan los proyectos que están en estos momentos en instalación. Podemos ir un poco más abajo y podemos ver un apartado donde ingresamos los nuevos proyectos que aún se están utilizando. Sin embargo, algunos en este momento, con la información que logramos recabar por medio de internet, hay algunos que ya están. Por ejemplo, en el abril del 2012 podemos ver que se realizó un proyecto de la CFE que a través del GPG puso una operación comercial a central solar fotovoltaica piloto 1. Como mencionaba, ahí mismo podemos ver la ubicación en Santa Rosalía de Baja California Sur. Aquí tenemos todos los datos correspondientes y en qué consiste el proyecto y las comparaciones de otros mismos, como tenemos aquí abajo otro proyecto que sería el proyecto Volta. Esta es una infraestructura energética nueva que la genera y Enova desarrolla un nuevo proyecto de almacenamiento de energía renovable mediante baterías del Mexicali. Esto es para en sí mientras se siga realizando mientras tengamos, por ejemplo, un panel solar que está recuperando energía o recabando energía, las baterías estas mismas lo van a ir almacenando para mientras se siga produciendo tener un respaldo de esta misma, para que no se desperdicie. Aquí tenemos otro ejemplo que una central solar que es la base misma de la CFE, presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Aquí podemos ver un poco más de las cifras. Para ese estimo necesitaron una inversión de 7.770 millones de pesos o 338 millones de dólares. Aquí en los datos correspondientes y esto se planea para un arranque en el mayo del 2029 básicamente. Tenemos aquí un poco más de proyectos como sistemas fotovoltaicos interconectados a la red eléctrica. Esto mismo aquí en Mexicali, en Baja California. Aquí viene toda la información correspondiente de igual manera. Vamos a ir un poco más abajo. Tenemos otra planta fotovoltaica de igual manera que estaba planeada en el 2020. Sin embargo, en este momento aún no se corrobora la información correspondiente, dado que no se ha podido poner en marcha, pero se está trabajando en ello. Esta tiene una sede en Monterrey, Nuevo León. Básicamente está planificado que se realice aquí en Mexicali, Baja California, pero tiene su sede en Monterrey. Vamos a ir un poco más abajo. Aquí tenemos una serie de datos del nivel de investigación. Para ese mismo propósito intentamos realizar una serie de encuestas. Aquí realizamos unas preguntas básicas para la gente generalmente o compañeros del TEC, donde realizamos una serie de encuestas para sacar el porcentaje o lo aprendido con cierto tema o explicación que se le realizó, o en dado caso para ver qué tanto conocían de la información correspondiente. Entonces sacamos una serie de nivel de cifras. Aquí podemos ver que tenemos unos porcentajes de los resultados en comparación, como por ejemplo el 30.8% no sabía de alguna implementación de energías renovables en Mexicali, y les pedimos dar la información correspondiente con esa información para que la gente tenga un poco más de conocimiento en el tema en el área. Un poco más abajo tenemos las conclusiones, donde realizamos el resumen
una comparación de los proyectos que se están implementando y algunos que están y qué beneficios nos ha brindado esto mismo, así como los beneficios que nos brindarán los proyectos futuros. Y aquí mismo tenemos un poco más abajo la bibliografía de donde sacamos la información o los resultados correspondientes de ciertos proyectos. Bien, básicamente eso sería la estructura del trabajo, profesora. Para más información o cualquier duda, ahí en el archivo aparecería toda la información correspondiente. Me despido, que tenga una excelente noche. Muchas gracias. Un cuadrito.